Nos acompaña el doctor Jorge Dueñas, un médico conocido en nuestra ciudad, muy conocido por su aporte académico en Latinoamérica y en parte del mundo. El doctor Dueñas, gracias por acompañarnos, Jorge, tú y tu academia Edu Natalis, que siempre ha estado presto para dar una colaboración con nosotros. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Quiero preguntarte si alguna vez te has enfrentado a un feto con restricción en el crecimiento y no te queda claro cómo manejarlo, cómo tomar decisiones y qué hacer. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Y alguna vez algún paciente, algún familiar de un paciente que le diagnosticaste restricción en el crecimiento, te ha preguntado si le puede dejar alguna secuela neurológica, cardiológica o de algún tipo? Muy bien. Pues bienvenidos a esta conferencia, Neurosonografía fetal y restricción en el crecimiento, estado del arte. Mi nombre es doctor Jorge Dueñas, soy médico fetal, fundador y director de la Academia Edu Natalis. Gracias al doctor Santiago Chávez, gracias a Vanessa Carrera, gracias al doctor Álvaro Sepúlveda por compartir este espacio y poder estar hoy, y felicitarlos por ser del 10% de los médicos buscando su educación médica continua. Atentos, al final tengo un regalo académico de que les voy a compartir un código QR para que puedan descargar algunas cosas. Con su teléfono lo van a poder capturar y ahorita les platicaré qué es. Mi promesa formativa el día de hoy en esta conferencia es que quiero que logres identificar y comprender dos cosas. Los conceptos más importantes sobre restricción en el crecimiento, para que te quede claro el concepto, y los conceptos más importantes de la relación de la restricción y el daño neurológico. Esa es mi promesa formativa y esto lo vamos a lograr utilizando dos perlas del conocimiento. La primera, generalidades sobre restricción en el crecimiento, y la segunda, 5 claves que te quiero compartir de la relación de restricción y daño neurológico. ¿Qué hago aquí? Pues bueno, esto soy yo, esta es mi familia y estoy aquí porque soy un apasionado del diagnóstico prenatal avanzado, que lo hago desde el 2006. Ayudo a los médicos a lograr estandarizar su ultrasonido para aumentar tasas de detección, disminuir error y sentirse más seguro. Esa es mi pasión y es a lo que me dedico. Y para que esto sea interactivo, quiero que escribas en el chat, sí o no. ¿Te gustaría llevarte puntos claves para que logres entender la relación entre restricción del crecimiento y daño neurológico? Sí me gustaría, no me gustaría. Y escribe en el chat para que esto sea más que un monólogo, sea compartido y hacerlo más interactivo. Y gracias a Gabriel, a Carlos, a Odar, a Kimberly, que ya están por ahí contestando. Maravilloso. Quiero darte 6 recomendaciones para que aproveches mejor esto. Simplemente de principiante, siempre hay algo que aprender. Enfocadito, concentrado, viendo estas conferencias. Compromiso y responsabilidad con la información. Toma nota, porque acuerda que lo que no se apunta se olvida. Pregunta al final y aplica los conceptos que vas a aprender hoy, si no, no sirve de nada. Estoy al 100% para ti. Muy bien, el tema de neurología fetal es un tema apasionante, es un tema complejo y es un tema que va evolucionando muy rápido. Algunas generalidades para entrar en contexto. ¿Cuál es la definición clínica de restricción en el crecimiento? Pues es aquel feto con falla en el potencial de crecimiento determinado por factores genéticos y ambientales. Esa es la definición clínica. ¿Y cuál sería la definición epidemiológica o la definición que utilizamos en ultrasonido? Y es aquel feto que su peso para la percentila, para la edad gestacional, está abajo de 10. Ese es el concepto más aceptado en el mundo, es en el que en la mayoría de los centros de medicina fetal adoptamos, y sería todo aquel feto que su peso estimado está abajo de esa percentila para su edad gestacional. Entendiendo la definición, quiero compartirte algunos datos para poner en contexto la importancia del tema. En general, la restricción en el crecimiento lo vemos entre el 7 al 10% de nuestros embarazos, mucho más frecuente que defectos estructurales, mucho más frecuentes que cromosomopatía, mucho más frecuente que mucha de la patología, que luego estamos muy angustiados
y este tema es mucho, mucho más prevalente. Su morbilidad y mortalidad de estos fetos es de 5 a 3 veces mayor que el feto que no tiene restricción. Segunda causa de mortalidad perinatal, 25-30% de los óbitos a término y de los embarazos o de los nacimientos prematuros. Como podrán ver, es algo frecuente y es algo que impacta. Intraparto, estos fetos con restricción, 50% de registros anormales, mayor probabilidad de Apgars bajos, mayor probabilidad de acidosis metabólica y, por lo tanto, las complicaciones que conlleva. A corto plazo, estos fetos pueden tener policitemia, hiperbilirubinemia, hipoglucemia, sepsis y asfixia. Y este es el tema importante. A largo plazo, los fetos con restricción en el crecimiento intrauterino tienen mayor probabilidad de tener alteraciones en el desarrollo psicomotor, mayor probabilidad de convulsiones, mayor probabilidad de sordera, mayor probabilidad de síndrome metabólico, alteraciones en el coeficiente intelectual. Y voy a agregar un punto 6, porque si no, aquí el doctor Sepúlveda va a regañar, mayor probabilidad de daño cardiológico. Si no, no tendrías sentido la conferencia de hoy. Entonces, aquí agréguele al 6, mayor probabilidad de daño en el corazón, que ya el doctor nos explicará cómo impacta la restricción en el corazón. Con esto, verás la importancia y cuál es el gran reto en el manejo de la restricción. Esa balanza entre el riesgo fetal, o sea, el riesgo de que se quede el bebé inútero, y el riesgo neonatal. ¿Cuándo voy a interrumpir a este feto? Y ese es el gran problema y el gran reto. ¿Cuándo debo de interrumpirlo? Y esta balanza se mueve entre esto que vas a ver acá. Desde el punto de vista fetal, pues al estar el bebé dentro con la restricción y con todo lo que implica la insuficiencia placentaria, pues siempre mayor compromiso o mayor probabilidad de compromiso por hipoxemia, acidemia y obviamente llevar hasta un óbito o muerte. Del lado neonatal, si lo saco, ¿qué va a pasar, no? Mayor compromiso si lo saco a la 28, a la 29, a la 30, a la 31. ¿Qué va a pasar por el problema de restricción más el problema de prematurez? ¿Qué complicaciones hay y qué probabilidad de muerte hay? Y esa es la balanza y el juego que complica esta toma de decisiones en la restricción en el crecimiento. Está esta tabla que me gusta mucho y es el riesgo de morbilidad y mortalidad en los fetos prematuros, sin ponerle la restricción en el crecimiento. Y como podrás ver, a menor semanas de gestación, mayor probabilidad de mortalidad y mayor probabilidad de complicación, ¿no? Al ir aumentando las semanas, la mortalidad va bajando y la morbilidad, que ya te di por ahí los datos, también va bajando. Y aquí quiero que veas el valor en 32, 33, 34 semanas, cómo la mortalidad llega a un punto donde ya se queda estable a partir de la 32, 33, y la morbilidad que te mencioné, como a partir de la semana 34 también empieza a tener cierta estabilidad. Si a esta curva le agrego, hablando de neurodesarrollo o de daño neurológico esto, hay una línea en la semana 30 donde puedes ver el impacto de un bebé sin restricción, solo por la pura prematurez. Si nace antes de la semana 30 o después de la semana 30, prácticamente hay un 50% de diferencia entre tener alteraciones en el neurodesarrollo y de tener parálisis cerebral. Entonces, con esto tengo dos mensajes para ti. Primero, no olvides el número 30 semanas de gestación, que es una fecha clave, porque a partir de ahí, si yo paso la semana 30 al interrumpir este feto con restricción, le bajo aproximadamente el 50% de probabilidad de retraso mental y parálisis cerebral. Por lo tanto, siempre un feto que estamos siguiendo por restricción, por lo menos, dependiendo de la clasificación, dependiendo de cosas del manejo, hay que buscar pasar esa semana 30 para disminuir esa posibilidad. Y el segundo concepto es la semana 33-34. Esta semana es clave porque, como viste en las gráficas, después de estas semanas, la probabilidad de morbilidad
de las que da la prematurez y de mortalidad también baja de forma importante y se mantiene mucho más estable. Entonces, estas dos fechas, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de prematurez, es clave. El segundo mensaje para cerrar estas generalidades de restricción es que es un problema muy frecuente y es clave que entiendas, que conozcas y que apliques la clasificación para el diagnóstico, el seguimiento y el manejo de la restricción en el crecimiento, que en el mundo esta clasificación que más se utiliza es la generada por el equipo y el grupo del doctor Gratacos en el Clínic de Barcelona. Es clave estar estandarizado, es clave conocer esto, porque esto te va a permitir tomar mejores tomas de decisiones clínicas. No voy a meter al tema de la restricción porque no es el objetivo, pero sí quiero dejar este mensaje que hay que profundizar en eso porque es clave. Con esto, toco esta primera parte de esta conferencia para ponerte en contexto de qué es la restricción, cuáles son los problemas de morbilidad, mortalidad y esa gráfica muy, muy importante de las semanas de gestación al nacimiento y los problemas que puede haber. Con esto en mente, paso a la segunda perla de esta conferencia. Te quiero compartir 5 claves que hay en relación a la restricción en el crecimiento intrauterino y daño neurológico. La mayoría de la información que te voy a compartir está obtenida de este consenso y quiero de una forma muy resumida, sin meterme mucho a detalle, compartirte 5 mensajes en relación a restricción y problemas del neurodesarrollo. Primer mensaje: el daño, el déficit funcional o estructural, puede haber daño estructural o puede haber daño funcional neurológico en los fetos con restricción, tiene o está relacionado a algunas cosas que te quiero compartir. Primero, el tiempo de compromiso. Obviamente, a mayor tiempo de exposición y mayor tiempo de compromiso, la probabilidad de daño funcional estructural es mayor. De la severidad del compromiso. No es lo mismo una restricción en percentil A9, tipo 1, semana 34, a un feto en percentil A1 a la semana 25 26, pues obviamente la probabilidad y el déficit, tanto estructural como funcional, es mayor. Las semanas de gestación son clave, por lo que te explicaba en las primeras gráficas que te mostré. A menor semana de gestación, mayor probabilidad de problemas. Complicaciones coexistentes, pues siempre complican esto. Y además es un feto con alguna cromosomopatía, con algún otro defecto estructural, con patología materna, pues obviamente aumenta la probabilidad. Y la presencia y el grado de centralización de flujos. Esto también es un criterio para poder decir si va a haber mayor o menor probabilidad de daño funcional o estructural neurológico. Este es el primer mensaje o la primera clave de este daño o este déficit. Estos 5 factores son importantes para eso. Segundo, ¿qué daño estructural y funcional podemos ver en los fetos con restricción y daño neurológico? Y te lo voy a dividir en estas 2 partes: daño estructural, daño funcional y lo que se ha visto que puede impactar o que puede dañar. Primero, desde el punto de vista estructural, puede impactar en circunferencias cefálicas mucho más pequeñas y en grados muy severos llevar a microcefalia, volumen de materia gris reducido, menor cantidad de materia gris, volúmenes de hipocampo y de cerebelo menores, en mediciones con resonancia, en mediciones de fetos se ha visto esta disminución en estas 3 áreas que te pongo aquí. Disminución del número de neuronas. El quinto punto, desde el punto de vista estructural, es disminución en el contenido de la mielina, adelgazamiento de la corteza cerebral con menores circunvoluciones, cerebros mucho más lisos en estos fetos con restricción y que al final puede dar un daño estructural. Retraso en la mielinización y alteraciones en la red de conectividad entre las neuronas y sinapsis. Todo esto está demostrado que desde el punto de vista estructural, y como podrás ver en esto, pues son cambios estructurales, pero muy finos que obviamente muchas veces no podemos ver por ultrasonido
y que al final esto va a llevar a daño funcional. Desde el punto de vista déficit funcional, ¿qué hay asociación o en dónde podemos ver daño? Primero, disminución se ha visto a mediano o largo plazo, disminución en habilidades motoras gruesas y finas en estos fetos que tuvieron restricción, disminución en habilidades motoras visuales, mayor probabilidad de parálisis cerebral, menores IQs, menores coeficientes intelectuales, problemas con la memoria, alteraciones en la memoria, problemas de atención, interacción social y alteraciones en la conducta. Son niños que en la infancia tienen mayor hiperreactividad, mayor probabilidad de ansiedad y mayor irritabilidad emocional. Como podrás ver, problemas de todos los días que vemos actualmente desde el punto de vista funcional, hay asociación entre la restricción y el probable daño funcional en estos fetos que obviamente después en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta pueden tener alguno de estos problemas. Ese es el segundo mensaje o punto clave de esta relación. El tercero es, ¿qué mecanismos de daño neurológico están descritos que estos fetos con restricción pueden llevar a los daños estructurales o funcionales que te acabo de decir? Y son 4 o 5. Primero, la hipoxia crónica a la que están expuestos estos fetos in útero llevan a daño. Segundo, en ese problema no es nada más el oxígeno, sino todos los nutrientes, hipoglucemias, por esa redistribución de flujos, puede llevar a daño neurológico, el estrés oxidativo que lleva ese cambio hemodinámico, toda la inflamación celular al que está expuesto estos fetos con restricción y todos esos cambios o ajustes hemodinámicos por las compensaciones que tienen que hacer los fetos con restricción, la redistribución de flujos para cuidar el cerebro. Estos son los 5 mecanismos por los que puede un feto con restricción tener los daños tanto estructurales o funcionales que te acabo de describir. El cuarto mensaje que te quiero dejar de forma muy puntual para que no lo olvides es, ¿cómo tamizo? Ya te platiqué qué daños puede haber, por qué mecanismos, cuáles son los factores que pueden llevar al daño. Y ahora es cómo tamizo el daño, cómo busco el daño cerebral en estos fetos. Y aquí el concepto más importante que te quiero dejar es que hay que empezar a cambiar el paradigma en donde no nada más se trata de pensar en el feto. Y este tamizaje de daño se hace en 3 etapas. O sea, un feto con restricción en el crecimiento no se acaba con la cesárea el seguimiento. Hay que hacer un seguimiento a 2 años y durante esos 2 años hay que estar haciendo diferentes pruebas de tamizaje de daño neurológico. Como podrás ver, la mayoría de esos daños estructurales son microscópicos no vistos por ultrasonido y muchos de ellos funcionales. Entonces, ¿cómo lo tamizas? Desde el punto de vista fetal, a través de las biometrías, de los diámetros craneales, para valorar el crecimiento de esa cabeza y que no vayamos a ir teniendo diámetros menores y llegar a un punto de microcefalia. Segundo, pues siempre dentro del protocolo de estudio del feto con restricción, importante hacer un ultrasonido estructural para buscar que no haya anomalías asociadas, hacer dentro de esa valoración estructural una neurosonografía fetal básica y la valoración hemodinámica que va incluida en la valoración del feto con restricción. Segundo, forma de tamizar es la etapa neonatal. Esto que te digo, no se acaba naciendo el bebé y ya, y ahí acabó, no. En la etapa neonatal, primeros 28 días, la recomendación es tamizar daño con un ultrasonido transfontanelar y hacer tamizaje neurológico. Hay una serie de pruebas que los neurólogos pediatras hacen para tamizar probabilidad de daño neurológico. Y en los primeros 2 años de vida, pues todo el seguimiento por el pediatra, por el neurólogo pediatra, de que ese desarrollo neurológico vaya como debe de ser. Y esta es la forma de tamizar daño. No es nada más la parte in útero, sino el mensaje es cambiar el chip, tener buena coordinación con pediatra, neonatología, neurología pediátrica, para que estos fetos tengan este seguimiento y estar tamizando esta problemática.
Ahora, ¿cuáles son las indicaciones? A todos los fetos con restricciones debo de hacer neurosonografía avanzada. La respuesta es no. La indicación es solo esto que ves aquí. ¿A quién le voy a hacer neurosonografía fetal avanzada? Sería aquel feto que de la semana 24 o 40 tiene un diámetro craneal por abajo de la percentina 5, o sea, criterio de microcefalia. Aquel feto de la 24 a la 34 semana que esté por abajo de percentila 3, o sea, con una restricción en el crecimiento severa. Aquel feto que empieza la restricción a edad más temprana, de la 24 a la 32, entre más temprano empieza, mayor tiempo de exposición, mayor probabilidad de daño. Aquel feto que entre la semana 26 y 34 tiene un ductus venoso con onda ausente o reverso, mayor probabilidad de acidosis, de hipoxia y de daño cerebral. Entonces, ahí está indicado una neurosono avanzada. Y aquel feto que de la semana 34 al término tenga datos de redistribución de flujo con la medición de arteria cerebral media e índice de cerebro placental. Estas son las recomendaciones cuando nos enfrentamos a alguna de estas características de hacer una neurosonografía fetal avanzada. La que no tiene esto, solo el tamizaje de neurosonografía fetal básica y ese seguimiento de tamizaje que te platiqué. Y estas serían las recomendaciones para indicación de esto. Y como último punto, el punto 5 de esa relación o de los conceptos que debes de saber entre restricción del crecimiento y daño neurológico, está este concepto que se llama programación fetal. Es un concepto que tiene muchos años, pero que en los últimos años ha disparado y ha ido cambiando el paradigma en todo este concepto del diagnóstico prenatal. ¿Qué es esto? Que todo lo que pasa in útero impacta en la salud de ese feto a largo plazo, en su infancia, adolescencia y edad adulta. Todo lo que pasa en ese ambiente materno puede impactar. Y hemos estado aquí viendo todo lo que impacta desde el punto de vista neurológico, la restricción en el crecimiento. Y es un concepto clave que hay que entender. En la vida fetal, a menor semanas de gestación, mayor probabilidad de impacto, y conforme va acabando el embarazo, en los primeros años de vida, en la parte adulta, el impacto del medio ambiente de ocasionar algún daño va a disminuir. Y la gráfica de abajo, donde viene la probabilidad de corrección, es muy importante. Si se hace la detección de esos factores in útero y yo actúo o hago una intervención en los primeros 2 años de vida, puedo cambiar el pronóstico neurológico de esos fetos. Y esta gráfica lo explica. En la parte fetal, yo identifico la restricción en el crecimiento, ya sé todo lo que puede ocasionar en morbilidad y en lo que yo estoy hablando en la parte neurológica, y ya entendí el concepto de que la mayoría de los cambios que produce no son detectados por ultrasonido y muchos son funcionales. Entonces tengo un área de oportunidad, una ventana de oportunidad que son los primeros 2 años donde el cerebro tiene mucha plasticidad y se puede hacer mucho. Entonces esos 2 primeros años son claves para que manejo en conjunto con neonatología, con pediatría, con neurología pediátrica, ese feto, y lo ideal, en la medicina ideal sería que estos fetos vayan a neurorehabilitación para que su probabilidad de daño neurológico o secuela neurológica sea menor. Entonces, este es un concepto clave a entender en general del diagnóstico prenatal, pero esto aplica perfectamente al tema de restricción del crecimiento en cerebro y en corazón. Toda esa rehabilitación que se puede dar en esos primeros 2 años de vida. Lo que no haces en esos primeros 2 años de vida, perdiste la oportunidad y ya no vas a poderle mejorar el pronóstico a ese bebé. Y para dejar más claro ese concepto con un poco de humor, ¿qué crees que está pensando ese? Imagínate que ese es un recién nacido, un neonato que acaba de nacer con restricción de crecimiento y está viendo a su médico y que entiende todos estos conceptos que te acabo de transmitir el día de hoy. ¿Qué crees que está pensando? Ahí va. Dice, no me vas a mandar a neurorehabilitación, tengo restricción en el crecimiento
Y como ginecobstetra, como ultrasonografista, como médico fetal, no es nada más sacar al bebé que esté vivo y que llore, sino el cambio de paradigma es entender este concepto que hemos visto de programación fetal, esa ventana de oportunidad de los primeros 2 años que podemos hacer mucho por mejorar la calidad de vida de este bebé, específicamente la parte neurológica, efectos con restricción, y esto va a ayudar a que cuando nazca este bebé no te vea de esa forma y que dices, ya entendí el concepto, lo voy a poner en práctica. Con esto acabo mi conferencia, me invitaron 20-25 minutos a hablar, traté de ser muy puntual sin meterme mucho en temas muy complejos para confundirte. La primera parte te hablé de generalidades de la restricción, la importancia, el impacto, la importancia de entender la clasificación y cómo impacta la prematurez en lo neurológico y en la morbilidad. Y la segunda parte te resumí en 5 claves lo que tienes que saber y que hay en la actualidad descrito entre restricción del crecimiento y daño neurológico, los aspectos más importantes clínicos que te pueden servir para tener el conocimiento y aplicarlo en tus pacientes. Al inicio te dije que te iba a compartir algunos regalitos académicos y te voy a poner un código QR que vas a poder escanear ahorita con tu teléfono. Te lo voy a dejar 5 segunditos por cuestión de tiempo. Y este código QR es para compartirte unos checklists que utilizamos en la Academia de Dunatalis de lo que necesitas para estandarizar tu ultrasonido obstétrico básico 11-14, 20-24, 32-37. Es un checklist donde puedes tú ir revisando y ya te compartí mi pasión, que es enseñarle a la gente a estandarizar sus ultrasonidos. Entonces, escanea este código, te pide tu correo, pones el correo y te lo manda en automático a tu correo y podrás descargar todos nuestros checklists para que los puedas utilizar de forma inmediata. Mi mensaje final de esta conferencia es que la restricción en el crecimiento intrauterino es un problema muy frecuente. Por lo tanto, entender, conocer, dominar el tema, el manejo, la toma de decisiones es clave para disminuir el impacto tanto en morbilidad como en mortalidad perinatal. No olvides que los primeros 2 años de vida son claves en este concepto de la programación fetal para poder mejorar la calidad de vida de estos fetos, hablando específicamente en el tema neurológico y restricción, que fue de lo que me tocó hablar el día de hoy. Resumen, mensajes a casa, ideas que quiero que queden muy claras es: la restricción es un problema frecuente, tiene gran impacto en morbi y mortalidad perinatal. Debes conocer y dominar el tema de la restricción, es mucho más frecuente que los defectos estructurales, que las cromosomopatías, que las genopatías y cosas que luego estamos muy angustiados por conocer, dominar, que obviamente hay que estar, pero la restricción es mucho, mucho más frecuente. No olvides las 5 claves que te compartí entre la relación de restricción y daño neurológico. Esto creo que se va a quedar grabado en el canal del Hospital de Vanessa y ahí podrán estar repasando estas claves. Y el cambio de paradigma. Como obstetras tenemos que cambiar ese paradigma. Ya no nos deben de vacilar de que solo nos dedicamos a cachar bebés y a pasar bebés. No, en el diagnóstico prenatal actual hay mucho por hacer. Ya no nada más es cuidar, sacar bebés y que estén vivos, sino nuestro trabajo es cuidar con ese enfoque de diagnóstico prenatal, acompañar a nuestra paciente y esos 2 años en coordinación con un equipo de trabajo multidisciplinario son claves para esa programación fetal. Te comparto aquí nuestras redes sociales donde compartimos temas de diagnóstico prenatal con tips, cosas y cosas que te pueden ayudar en tu educación. Lo que haces todos los días importa más 1% diario que lo que haces de vez en cuando. Entonces, el mensaje de esta frase es: siempre, 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 todos los días ve aprendiendo un poquito, un poquito, un poquito, y eso impacta mucho más la constancia que lo que haces de vez en cuando. Muchas, muchas gracias, Vanessa. Gracias al doctor Santiago por la invitación y siempre es un gusto poder compartir.